Hola chicos, espero que estén bien. Estos videos tienen el propósito de explicar de una forma rápida pero entendible los temas que vamos a desarrollar durante las guías de trabajo este semestre. En física, este primer mes vamos a ver el tema de vectores. Ya ustedes tienen la guía de trabajo, pueden ir leyendo poco a poco y yo por medio de estos videos voy a hacer como explicación general. Primero que todo, ¿verdad? Los vectores los vamos a representar con cualquier letra del alfabeto, pero tenemos que tomar en cuenta o dibujar o escribir como ustedes gusten esta flechita, porque de lo contrario sería solamente una letra. Si nosotros asignamos esta flechita arriba de la letra, estamos indicando un vector. Entonces podemos decir que tenemos el vector A, el vector B, el vector C y así sucesivamente. Seguidamente, siempre chicos vamos a representar los vectores en forma de una flecha, si la observan acá, y por lo general de momento vamos a trabajar con vectores que vamos a representar en el plano cartesiano. Para este tema es importante que tengan un conocimiento general del plano cartesiano, pero de igual forma yo les voy a hacer como una explicación general, ¿verdad?, sobre este tema, para que ya intenten relacionar el tema de vectores y el plano cartesiano. En este caso, chicos, es importante indicar que los vectores tienen diferentes partes, pero de momento nos vamos a enfocar en dos principales, la magnitud y la dirección, que más adelante vamos a aplicar una fórmula matemática para poder encontrarlos. En el caso de la magnitud nos indica el tamaño del vector. ¿A qué nos referimos? Si la flecha va a ser grande o va a ser pequeña. Y la dirección, que la dirección es un ángulo. Esto nos va a indicar cuántos grados va a girar el vector en el plano cartesiano. De momento vamos a hacer como una pequeña descripción, ¿verdad?, de lo que es el plano cartesiano para entender o trabajar el tema de vectores. Recordemos que el plano cartesiano tiene un eje Y y tiene un eje X. Recordemos que tanto X como Y tienen un lado positivo. Recordemos que el lado positivo de las X está al lado derecho, ¿verdad?, y el lado negativo al izquierdo. En el caso del eje Y, el lado positivo está en la parte de arriba y el eje negativo, o la parte negativa, ¿verdad?, está abajo. Después podemos identificar 4 diferentes cuadrantes en el plano cartesiano. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Dependiendo del cuadrante, los valores de X y Y van a ser diferentes. Entonces es importante que ustedes reconozcan cuál es el lado positivo o lado negativo de ambos ejes para que ustedes puedan inducir estos signos, ¿verdad?, en relación al cuadrante que estuviéramos trabajando. Si observamos, vean que en el primer cuadrante Y va a ser positivo y X también va a ser positivo. Pero si nos colocamos en el segundo cuadrante, observen que X va a ser negativo mientras que Y va a ser positivo. Si analizamos de igual forma en el tercer cuadrante, observamos que X va a ser negativo y Y también va a ser negativo. Y por último, en el cuarto cuadrante, X va a ser positivo y Y va a ser negativo. Esto es importante conocerlo porque nos va a ayudar, como les mencioné antes, a trabajar este tema. Ahora lo que vamos a hacer es representar gráficamente los vectores. Para eso vamos a necesitar siempre un par ordenado. Recordemos que los pares ordenados van a tener un valor en X y van a tener un valor en Y. Para representar el par ordenado, menos 4,5, vamos a ubicar dichos valores en el plano cartesiano. Observen que menos 4, valga la redundancia, ¿verdad?, es negativo. Entonces quiere decir que va en el lado negativo de las X. El lado negativo de las X sería el izquierdo. Entonces lo vamos a posicionar en cualquier punto porque vean que no tenemos números como tal. Entonces nosotros lo podemos poner en cualquier lado, siempre y cuando respetemos el signo, que en este caso es negativo. Entonces vamos a asumir que nuestro menos 4 está aquí. Lo mismo vamos a hacer con el 5, pero observen que el 5 es en Y y 5 es positivo, entonces quiere decir que va al lado positivo de la Y. Entonces vamos a asumir que está en este punto. Para continuar con el gráfico del vector, vamos a trazar una línea discontinua de forma vertical en donde posicionamos el 4.
Entonces vamos a trazar una línea discontinua, vertical. Y en el caso del eje Y, vamos a trazar una línea discontinua pero horizontal. Si observamos, vemos que ambas líneas se intersecan en este punto. A partir de acá, nosotros podemos graficar nuestro vector. Recordemos que el vector siempre va a nacer desde el punto de origen, que es 0,0. En este caso, por llamarlo de alguna forma, el centro del plano cartesiano. Vamos a trazar nuestro vector desde el punto de origen hasta la intersección de ambas líneas discontinuas. Trazamos nuestro vector y así nos quedaría. Es el vector que está en el par ordenado menos 4,5. A partir de la gráfica nosotros podemos indicar el cuadrante en que se encuentra dicho vector. Si analizamos el plano cartesiano con lo que vimos anteriormente, sabemos que el vector está en el segundo cuadrante. Ahora vamos a utilizar fórmulas matemáticas para calcular la magnitud, que recuerden que es el valor numérico que va a tener ese vector, es decir, su tamaño y la dirección. Siempre para encontrar la magnitud vamos a utilizar la fórmula que nos dice raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Y para aplicar o encontrar en este caso también la dirección, vamos a utilizar la fórmula tan a la menos 1. Tan a la menos 1, chicos, es arco tan. Y en la calculadora se ingresa de forma diferente, y ahorita les explico cómo. De y sobre x. Ahora sí, para nosotros a poder aplicar las fórmulas de magnitud y dirección, siempre vamos a necesitar un par ordenado. Recuerden que el par ordenado va a tener su valor en x y su valor en y. Si ustedes observan tanto la fórmula de magnitud y la de dirección, vean que tienen x y y. Entonces, del par ordenado vamos a tomar los valores para reemplazar y poder calcular matemáticamente estos datos. Si partimos del ejemplo que tenemos en la guía de trabajo, nos están indicando que tenemos un par ordenado de menos 4,9. Entonces ya nosotros podemos decir que nuestro valor en x, ¿verdad?, sería menos 4 y nuestro valor en y sería 9. Entonces, para nosotros calcular la magnitud vamos a utilizar la fórmula inicial, que nos dice que es raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observen que esta parte de acá es la misma fórmula, pero ya sustituyendo los valores. Observen que nuestra x, ¿verdad?, ¿quién sería? Menos 4. Entonces vea que sustituimos la x por su valor menos 4 y lo elevamos al cuadrado. Más, continuaría y, ¿verdad? Pero nosotros numéricamente sabemos que y, según nuestro par ordenado, vale 9. Entonces elevamos ese 9 al cuadrado. Con el uso de la calculadora ustedes van a ingresar esa expresión y el resultado nos va a dar 10. 10 a partir del par ordenado que tenemos sería la magnitud de ese vector. De igual forma, a partir del mismo par ordenado que tenemos, vamos a aplicar la fórmula de dirección. Recuerden que vamos a hacer exactamente lo mismo, a reemplazar. Si observan quién es nuestro valor en y, 9, ¿verdad? Entonces reemplazamos la y por el 9. ¿Y quién sería nuestro valor en x? Sería igual, menos 4. Entonces, ya una vez que tienen sustituida la fórmula, como les mencioné, con la ayuda de la calculadora van a ingresar los valores. Pero aquí va a haber una pequeña particularidad. Para poder ingresar esta expresión en la calculadora, primero e inclusive en la misma guía les hago la indicación. Vamos a presionar primero la tecla Shift, después tan, y se les va a abrir esta expresión, que sería tan a la menos 1 y abre paréntesis. Cuando abre paréntesis ustedes van a ingresar, ¿verdad?, los valores en forma de fracción, que sería 9 y menos 4 y cierran paréntesis. Y posteriormente le dan igual. Cuando ustedes realizan ese procedimiento, el ángulo les va a dar menos 66 grados. ¿Por qué? Porque recuerde que es un ángulo y este ángulo sería la dirección de nuestro vector. Importante indicar, una vez que nosotros ya calculamos la magnitud y la dirección, vamos a expresar el resultado de la siguiente manera. Primero, los 10, ¿verdad?, que sería la magnitud. En este caso yo agregué metros
Esto no es tan necesario, ¿verdad? Pero es como una forma de indicar una unidad al vector que tenemos. Vamos a escribir punto y coma, ¿verdad? Continuando con el ángulo. Y nuestro ángulo es menos 66 grados. Siempre que ustedes determinen la magnitud y la dirección, me lo tienen que expresar de esta forma. Primeramente la magnitud, ¿verdad? Punto y coma, continuando con el ángulo. Otro de los temas que vamos a ver en el tema de vectores, ¿verdad? Se llama los componentes vectoriales o rectangulares. Muy importante tener presente que cuando yo voy a calcular los componentes de un vector, yo tengo que encontrar un valor para X y un valor para Y. Y para encontrar estos valores yo voy a tener dos fórmulas. Pero para poder aplicarlas, observen que voy a necesitar una magnitud y un ángulo, en este caso una dirección. Retomando lo que les mencioné antes, recuerden, cuando estamos calculando componentes de un vector, vamos a calcular un valor para X y un valor para Y. Y para encontrar el valor de ese componente en X, vamos a utilizar la magnitud que yo se las doy en el ejercicio. Yo también les voy a dar el ángulo, pero ustedes tienen que tener presente que para encontrar el componente en X, yo voy a utilizar la razón trigonométrica cos. Y para encontrar el componente en Y, de la misma forma, yo les voy a dar la magnitud, les voy a dar la dirección, pero tienen que tener presente que en Y vamos a utilizar la razón trigonométrica sen. Veámoslo con un ejemplo. Observen que yo tengo acá 50, vean que tenemos punto y coma y un ángulo. Entonces, esto nos está indicando que el primer numerito, ¿verdad? Según a lo que vimos al momento que calculamos la magnitud y la dirección, el primer numerito sería la magnitud, ¿cierto? Mientras que el número que está después del punto y coma sería la dirección. Esto es lo que nosotros necesitamos, o sea, esta forma, magnitud, punto y coma, ángulo, para poder aplicar las fórmulas de los componentes vectoriales tanto en X como en Y. Entonces yo siempre les voy a dar este valor o esta expresión para que ustedes puedan aplicar estas fórmulas y encontrar los componentes. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el componente en X, ¿verdad? Ya aquí reescribí la expresión, magnitud, ¿verdad? Y dirección, y vamos a aplicar la fórmula. Recuerde que la fórmula nos dice magnitud por el coseno del ángulo. Entonces nuestro componente en X sería 50, que es nuestra magnitud, ¿verdad? Que la tenemos acá. Por el coseno del ángulo. ¿Quién sería nuestro ángulo? El mismo que yo les estoy dando. Ustedes aplican estos o realizan estas operaciones en la calculadora y les va a dar 22. Entonces 22 sería nuestro componente en X. Ahora tenemos que encontrar el componente en Y. Recuerden que cuando yo calculo componentes tengo que encontrar un número para X y un número para Y. De la misma forma, con la expresión que trabajamos X, vamos a trabajar el componente Y. Observen que la fórmula es muy parecida, pero lo único que nos va a cambiar es la razón trigonométrica que estamos usando, que en este caso sería sen. Vamos a reemplazar de la misma forma. Magnitud, ¿verdad? Que según el dato que yo les estoy dando sería 50, ¿cierto? Por el seno del ángulo, que nuestro ángulo sigue siendo el mismo, 64. Con la ayuda de la calculadora ustedes realizan esta operación, 50 por sen de 64, y nos va a dar que el componente en Y es 45. Ahora sí, ¿cómo nosotros vamos a dar la respuesta una vez que tenemos ya nuestro valor en X y nuestro valor en Y? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Abrimos paréntesis, ¿verdad? Escribimos nuestro valor en X, que era 22, ¿verdad? Coma, por nuestro valor en Y, que lo calculamos aquí, que sería 45. Estos serían los valores de X y Y de la magnitud y dirección que nos dieron inicialmente. Chicos, aquí estoy observando que anoté X. Esto ya fue un error de mi parte porque observen que estamos calculando Y. Entonces aquí no era una X, aquí tendría que ir Y es igual, Y es igual y Y es igual. ¿Por qué? Porque estamos calculando el componente en este eje, ¿verdad? Ahí es importante hacer la aclaración porque ya fue un error mío. Y por último, ya el último tema, ¿verdad? Es la sumatoria de vectores. Muy importante.
Acá, para poder realizar la sumatoria de vectores, necesitamos saber calcular el componente X y el componente Y de los vectores para poder realizar esta suma y poder obtener de varios vectores, ¿verdad?, un vector resultante. Si nosotros analizamos el ejemplo de la guía, vea que en este plano cartesiano tenemos tres vectores: el vector A, el vector C y el vector B. Solamente que el único que tiene una dirección, o sea, un ángulo, es el vector A. Entonces observen acá que los 500 metros, ¿verdad?, serían nuestra magnitud y los 50 grados sería nuestra dirección. Entonces tenemos aquí que tenemos magnitud y acá tendríamos dirección. Mientras que el vector C y el vector B están sobre, en este caso el C, el eje Y, y en el caso del vector B sobre el eje X. Ven que no tienen un ángulo, no tienen una dirección. Entonces en este caso el procedimiento para determinar su componente en X y en Y va a variar, pero ya les voy a explicar cómo lo realizamos. Si nosotros observamos, sabemos que el vector A tiene una magnitud y tiene una dirección. Entonces yo puedo aplicar las fórmulas de los componentes vectoriales, ¿verdad?, para encontrar el valor en X y encontrar el valor en Y, que es básicamente aplicar las fórmulas que tenemos arriba. Si nosotros aplicamos la fórmula de componente en X, el resultado nos va a dar 321. Pero ¿por qué en la tablita nosotros lo estamos poniendo negativo? Porque, y muy importante, y así lo tienen que hacer con todos los cálculos que realicen, tenemos que considerar en dónde está ubicado el vector. El vector A está ubicado en el segundo cuadrante y recuerden que en el segundo cuadrante X va a ser negativo y Y va a ser positivo. Entonces es por esta razón que el 321 aquí lo estamos poniendo negativo, pese que el resultado en la calculadora a ustedes les da positivo. Y vean que en el caso del componente en Y, que nos da 383, este sí está positivo. ¿Por qué? Porque observen que en Y está, por decirlo de alguna forma, en el lado positivo. Entonces lo mantenemos. De la misma forma, siempre, como les menciono, tenemos que considerar los cuadrantes donde está el vector y ver si X es Y. Determinar si X es negativa o positiva, y de igual forma con Y, si es positivo o negativo. Ok, tenemos listo el vector A, ya determinamos sus componentes y los escribimos en la tabla. Pero ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esos dos vectores que no tienen un ángulo y solamente tienen magnitud? Lo vamos a hacer así. En el caso del vector B, observen que él está sobre el eje X. Entonces, como solamente está en el eje X, su valor o su componente en X va a ser la misma magnitud, los 400. Y vean que es positivo porque en este caso el vector está en el lado positivo del eje X. Mientras que, como les menciono, está solamente en X, su valor en Y va a ser 0. Entonces vamos a omitirlo acá. Pero si observan al vector C, pasa totalmente todo lo contrario. El vector C está sobre el eje Y. Entonces, recuerden, vamos a mantenerle su magnitud, que serían los 350, pero en Y. Y observen que aquí está negativo. ¿Por qué creen ustedes que está negativo? Porque recuerden que tenemos que considerar, en este caso, el eje y ver si está en el lado positivo o en el lado negativo. En este caso, el vector C está sobre el eje Y, pero en la parte negativa. Entonces, ok, mantiene su magnitud, que son los 350, pero tenemos que asignarle ese menos. ¿Por qué? Porque, como les mencioné antes, tenemos que considerar todos esos factores para tener un buen resultado. Y en el caso de su valor en X, no va a tener, porque como está solamente en Y, aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener 0. Cuando ustedes ya tengan todos estos valores, van a sumar los menos 321,4 más 400 más 0 y les va a dar un resultado de 78,6. Y lo mismo van a realizar en los componentes de Y. Van a sumar todos los valores, en este caso 383 más 0 más menos 350 y les va a dar un valor de 33,02. ¿Qué va a pasar acá? Para determinar la magnitud y dirección con estos valores que tenemos acá,
van a aplicar las fórmulas de dirección y de magnitud y ya tendrían la magnitud y la dirección de un vector resultante, que es el propósito de la sumatoria de vectores.